Leyendas de Argentina. El ahorcado de Chacarita. Cerca del cementerio de Chacarita, en Buenos Aires, todos los jueves se aparece en la noche el espectro de un hombre ahorcado en una de las ramas de un árbol. Los vecinos aseguran que tiene apariencia de un cadáver, semitransparente y en avanzado estado de putrefacción. Cuando ven a esta aparición, con una mirada perdida y unos ojos abiertos, deciden llamar a la policía, pero inmediatamente se desvanece en presencia de todos. La leyenda cuenta que en el siglo XIX la capital fue azotada por una epidemia de fiebre amarilla. Debido a la cantidad de fallecidos, se creó con urgencia el camposanto de la Chacarita. En ese entonces, una joven falleció y fue enterrada en el lugar, por lo que su amado, lleno de dolor y angustia, decidió quitarse la vida en un árbol cercano a su tumba. Desde entonces, su alma aparece y desaparece, esperando ver a su amada. El tren de Buenos Aires. La línea A del metro de Argentina es la red más antigua de toda Iberoamérica. Fue abierta en diciembre de 1913. Sin embargo, durante su construcción, 2 italianos perdieron la vida al ser aplastados por una viga. La constructora tapó el accidente y abandonó ese pequeño tramo sin dar explicaciones de lo ocurrido. Se dice que actualmente ese pasaje se encuentra cubierto por tablas y que las instalaciones permanecen en su estado original por dentro. La leyenda cuenta que del otro lado del tramo, ocasionalmente las luces se encienden y entre las rejas de la ventilación se pueden observar los azulejos de los antiguos vagones, así como unas escaleras abandonadas. En el 2011, un estudiante cuenta que logró ver el ánima en pena de los 2 trabajadores que no han podido descansar en paz desde el accidente. El jinete sin cabeza. Los habitantes de Mendoza comentan que durante las noches se manifiesta un ser fantasmagórico, vestido de etiqueta y montado en su caballo, sosteniendo su propia cabeza entre sus manos. Está dispuesto a atropellar o a matar de horror al que se interponga en su camino. Este personaje es llamado el Futre, debido a que esa aparición se le adjudica a un extranjero de apellido Foster, el cual actualmente se encuentra enterrado en el cementerio de Uspallata. La leyenda cuenta que Foster laboró en el ferrocarril que iba hacia las cuevas. Su trabajo consistía en pagarles a los obreros que trabajaban en las vías. Un día fue emboscado por unos ladrones, los cuales le robaron todo el dinero que debía pagarse. No conformes, le cortaron la cabeza y se la llevaron, la cual nunca volvió a aparecer. Desde entonces, el Futre se aparece a quienes tengan alguna cuenta pendiente que pagar, principalmente con la justicia de algún delito que cometieron. El Duende. En el cañón de Atuel, en Mendoza, existe un río que desemboca en un dique, inaugurado en 1948. Los turistas aseguran que en las noches de luna llena, avanzado ya el otoño, se puede ver a un niño que aparece y desaparece en el lugar. Si la gente se acerca a él, se desvanece, pero si se alejan de él, se vuelve a manifestar. Los habitantes relatan que se trata del alma en pena de un niño que escapó de su cuerpo cuando murió congelado en las profundidades del lago. Desde entonces aparece en forma de luz, trepándose entre las rocas de la bella serranía. Es conocido por los habitantes como el Duende, ya que quienes lo han visto aseguran que camina despacio y encorvado, como si se tratara de un ser místico. La Casa de Santa Fe. En el sur de la ciudad de Santa Fe existe una edificación abandonada que se dice está embrujada. Las personas comentan que al pasar por ella en la noche, una sensación de terror los invade sin explicación alguna. También aseguran que se puede ver una pequeña luz asomándose a través de la ventana de la puerta. Cuando la casa decidió remodelarse, los trabajadores aseguraron que en su interior se podía sentir la presencia de extrañas entidades que merodeaban los pasillos. Incluso muchos de ellos jamás regresaron a laborar a ese lugar. Los vecinos cuentan que en una ocasión llegó a vivir a ese lugar una familia compuesta de muchos hijos de edades variadas. El padre, siendo optimista,
comentó que ningún ser sobrenatural podría causarles daño debido a que estaban rodeados de muchos niños. Sin embargo, un día, el triciclo de un mellizo se deslizó a la calle. El pequeño se dirigió por él sin darse cuenta que un vehículo se aproximaba. Poco después se escuchó un estruendo y todos los vecinos se dieron cuenta que el pequeño había fallecido. Desde entonces, la casa se encuentra abandonada y las agencias aún no han logrado venderla. El Runa Uturrunco. Se trata de un hombre que en las noches se convierte en un león del monte o en puma y sale por los campos para saciar su hambre. Durante el día se trata de una persona amable y conversadora, pero en las noches se transforma para devorar a los animales de las granjas e incluso a algunos humanos desarmados. La forma de identificarlo cuando se ha transformado en humano es el pedazo de piel que tiene colgado en su cuello, como si fuera un escapulario, ya que lo emplea para revolcarse sobre él mismo y así convertirse en tigre. Cuando se transforma en felino, se puede identificar por la garra de 5 dedos que posee. También se pueden seguir sus huellas y descubrir cómo éstas se van transformando poco a poco en huellas humanas. El hombre sin párpados. En las calles de Buenos Aires, a altas horas de la noche, aparece un hombre común y corriente que no tiene párpados. La leyenda cuenta que se trata del espectro de un hombre que fue asesinado por sus familiares al descubrir que no tenía párpados, ya que pensaron que era el hijo del demonio. Otra teoría sugiere que sus párpados fueron arrancados en algún ritual vudú y ahora vaga tristemente entre las calles buscando a los responsables. Las personas que se han encontrado con él comentan que viste de forma humilde y jamás emite sonido alguno, por lo que puede ser confundido con una persona normal. Solo observa fijamente a los ojos a aquella persona con quien se ha cruzado. Después cambia de dirección abruptamente y desaparece en la lejanía. Solo puede ser visto por la persona que se cruza en su camino. Las personas que están alrededor no pueden percibirlo, por lo que si la víctima grita de horror al encontrarse con él, los demás pensarán que está loca, pues no verían a nadie. La muñeca Baby Loud. En la década de 1980 salió a la venta una muñeca conocida como Baby Loud, la cual se mecía sin parar mientras una carcajada salía de su boca. Fue la sensación de la época para muchas niñas. Sin embargo, un día, repentinamente, la propaganda de este juguete desapareció, como si jamás hubiera existido. Listen to Remco's Baby Laugh-A-Lot. You're listening to Baby Laugh-A-Lot. She's the funniest doll you've ever seen. Just push the button and she starts to giggle. Get Baby Laugh-A-Lot by Remco. A partir de este punto empezaron a surgir varias leyendas urbanas. Se cuenta que en una ocasión una niña adquirió la muñeca y se obsesionó tanto con ella que dejó de salir de su recámara y todo el día intentaba imitar su risa. Cuando sus padres le quitaron el juguete, la niña sufrió de un ataque de risa que causó su muerte. Cuando la noticia se esparció por todos lados, varios padres comentaron que sus hijas vivieron situaciones similares, a tal grado que tuvieron que quemar la muñeca para deshacerse de ella. Algunas personas comentan que mientras las llamas consumían al plástico, de su interior provenían unos lamentos desgarradores, como si la muñeca estuviera sufriendo este severo destino. Escuela Los Pinos. Hace tiempo, los habitantes del barrio Villa Raquel descubrieron que muchos de los edificios de esta localidad eran utilizados para realizar prácticas satánicas a altas horas de la noche. Uno de estos lugares se trata de la Escuela 646, Los Pinos. Los residentes de la zona comentan que han visto las apariciones de una pequeña criatura durante las noches. Los niños que cursaban el colegio de este edificio
Contaron que se escucharon gritos y alaridos sobrenaturales. También se comenta que vieron a un ser diminuto que aparecía sentado en los inodoros. Y además, esta criatura podía hacerse invisible y se movía por todo el vecindario, ocasionando que se fuera la luz y que repentinamente se escucharan pasos sin que nadie pudiera ver quién los originaba. Actualmente se cree que no se trata solo de una criatura, sino de varias las que aterrorizan al lugar, pues los vecinos comentan que aún se siguen realizando rituales que incluyen sacrificios humanos y que con ellos invocan a estos seres. El escondite de Hitler. Adolfo Hitler es uno de los genocidas más reconocidos en la historia de la humanidad. Durante la Segunda Guerra Mundial ordenó asesinar a más de 11 millones de personas debido a sus ideales. Tras la caída de Alemania, Hitler se quitó la vida el 30 de abril de 1945. Sin embargo, una leyenda cuenta que ese suicidio fue una farsa para escapar a un hangar oculto en la Patagonia, ubicado en Argentina. Muchísimas personas de Bariloche aseguran que lo vieron deambulando por las calles. Incluso se cree que tenía una casa en Villa La Angostura, en la cual residió después de la Segunda Guerra Mundial. Otra leyenda cuenta que, aunque se declaró que su muerte fue un suicidio, jamás fue encontrado su cuerpo. En agosto de 2019, el teniente Julio Arturo Hale falleció a los 92 años. Poco después, su familia contó que este teniente participó en la Segunda Guerra Mundial y que desde ese momento guardó este increíble secreto. Hitler no había perdido la vida, había escapado a Argentina. La Casa del Pino. Hace muchos años, en la vieja provincia de Mendoza, las personas se unieron para realizar la cacería de brujas más grande de la historia. Un día, una mujer que había venido a estas tierras desde Castilla, llamada Brunegilda, fue sentenciada a morir colgada en un pino al ser acusada de bruja. El día de su ejecución, la mujer emitió horrendos y guturales gritos que no sonaban humanos y juró vengarse después de la muerte. Después de ese momento, los habitantes reportaron ver la presencia de una mujer vestida de blanco que hechizaba a quienes se cruzaban en su camino. Enamoraba a los hombres y hacía que se ahogaran en las aguas cercanas sin que nadie pudiera dar una explicación. Poco después, el pino en el que fue colgada empezó a mostrar entre sus ramas la silueta de una hermosa mujer vestida de blanco. A un lado de este árbol existe una casa conocida como la Casa del Pino. Los habitantes comentan que está repleta de duendes y figuras fantasmales que recuerdan a aquella bruja que sigue actuando aún después de la muerte. La luz mala. Esta leyenda cuenta acerca de la aparición nocturna de una luz brillante que flota a poca altura del suelo. Esta puede permanecer inmóvil, desplazarse o perseguir a gran velocidad al aterrorizado observador. Se cree que se trata de un alma en pena que no recibió sepultura cristiana. Si las personas se encuentran con ella, se recomienda decir una oración y luego morder la vaina de un cuchillo. Este destello también es visto en el noroeste argentino. Aparece entre los cerros durante los meses más secos, después de ponerse el sol. Los pobladores creen que se aparece en lugares donde hay tesoros enterrados y que la luz es el espíritu del antiguo dueño. La tradición dice que el 24 de agosto, el día de San Bartolomé, los destellos son más brillantes por la influencia del maligno, ya que es el único día que logra escaparse de las ánimas. Las personas no se atreven a excavar en el sitio indicado por miedo a lo que puedan encontrar. También se cree que si una persona se dirige a los terrenos para encontrar el tesoro, un fuerte gas se liberará de la tierra, provocando una muerte lenta y dolorosa.